El 24 de junio radiqué un derecho de petición dirigido a la doctora Carol y era que se me especificaran dos cosas importantes: que se pudiera conocer la identificación de los 50 mayores deudores que iban a ser beneficiados con este proyecto de ordenanza. Y en respuesta del 30 de junio, que hizo la misma Secretaría de Hacienda, se ampara bajo el derecho fundamental del habeas data. Cuando radicamos el derecho de petición ante la Secretaría de Hacienda, el cual tenía dos anexos muy importantes: la sentencia 951 del 2014 y el extracto del concepto de la DIAN 0429 del 2018, única autoridad que vigila a las personas y empresas que cumplan sus obligaciones tributarias. Este tenía una finalidad, que era resolver ciertas dudas frente al proyecto de ordenanza 018, las cuales establecían unos beneficios temporales en el pago de intereses y sanciones sobre las obligaciones tributarias. Me parece que la Secretaría, a través de la respuesta dada del derecho de petición, adopta una interpretación restrictiva del concepto de autoridades legislativas previstos en el artículo 27 de la Ley 1755 del 2015, al concluir que dicha expresión se refiere exclusivamente al Congreso de la República y no comprende a las asambleas departamentales. Si bien es cierto, las asambleas departamentales, conforme al artículo 299 de la Constitución Política, son corporaciones políticas administrativas de elección popular y no integran la rama legislativa del poder público, dicha circunstancia por sí sola no permite concluir que se encuentren excluidas del concepto de autoridades legislativas previstos en el artículo 27 de la Ley 1755 del 2015, pues ni esa disposición ni la sentencia 251 del 2014 establecen expresamente esta restricción. En consecuencia, la tesis sostenida por la Secretaría de Hacienda constituye una interpretación propia que no se encuentra en ningún respaldo de una disposición legal expresa ni un precedente judicial que excluya de manera categórica y expresa a las asambleas departamentales del ámbito de la aplicación de dicha norma. Por el contrario, la respuesta parte de una lectura restrictiva de la sentencia 951 del 2014, descontextualizando alguno de sus apartes e infiriendo una limitación que la Corte Constitucional no estableció de manera expresa. Adicionalmente, la respuesta omite analizar el alcance de la Ley 2200 del 2022, que es la que nos rige, mediante la cual se fortalecieron las funciones constitucionales y legales del control político, vigilancia y requerimiento de información a las asambleas departamentales. Dichas competencias resultan determinantes para establecer la conexidad entre la información solicitada y el ejercicio de las funciones propias de la corporación. En el caso concreto del proyecto de ordenanza 018 del 2026, la conexidad entre la información solicitada y las funciones de la Asamblea Departamental resultan evidentes. La corporación se encuentra estudiando este proyecto, mediante el cual se autoriza a la gobernadora a conceder beneficios tributarios temporales que implican reducciones hasta del 80% de los intereses y sanciones derivadas de obligaciones correspondientes a la vigencia 2025 y anteriores de los impuestos de huello y de ganado mayor, al consumo de licores y al consumo de cerveza. En ese escenario, conocer quiénes son los principales deudores potencialmente era importante. Beneficiarios no constituyen una información accesoria o irrelevante para que ustedes hubiesen omitido la información, sino un elemento indispensable para determinar el verdadero alcance de la medida propuesta. Establecer si el beneficio tendrá un impacto general sobre la cartera morosa, sí o no,
o por el contrario favorecerá esta ordenanza de manera significativa a un número reducido de contribuyentes y no a los verdaderos contribuyentes del departamento del Tolima que hoy le aportan a este departamento. Valorar si la iniciativa resulta compatible a los principios de equidad, eficiencia y conveniencia fiscal que deben orientar la decisión de la Asamblea Departamental. Quise traer esta diapositiva sacada de la respuesta y del oficio que ustedes han hecho llegar a esta Asamblea. Si analizan las cifras suministradas por la propia Secretaría de Hacienda en el oficio 160-24-19, se observan las siguientes respecto al impuesto de huello de ganado mayor. Estamos hablando de 48 mandamientos de pago que en total suman 13.362.000 pesos. De estos 13.362 millones, solo 2 contribuyentes adeudan 4.559 millones. Es decir, esos 2 deudores representan aproximadamente el 34.12% del valor total. El 65.88% restante está distribuido en 46 mandamientos de pago. En promedio son 191 millones de pesos de cada uno. Un solo contribuyente le adeuda 3.238 millones, lo que representa aproximadamente el 24.24% del valor total del mandamiento de pago. Quiere decir que ese solo contribuyente concreta la cuarta parte del valor de los mandamientos de pago. Este hecho evidencia en gran parte significativa que la cartera corresponde concentrada en un único deudor. Pensemos por un momento, aquí entro en terreno solo de especulación, pero pensemos que este contribuyente es, por ejemplo, el Fondo Ganadero del Tolima, una entidad en liquidación que corresponde a un contribuyente que históricamente administró recursos para fiscales, cuyo manejo ha generado y ha derivado investigaciones fiscales, disciplinarias y hasta penales que tiene hoy, resultado de su incumplimiento como agente retenedor. Si esto es así, y si estoy en el camino correcto, la Asamblea tendría el deber de valorar si resulta conveniente autorizar una reducción sustancial de los intereses y sanciones a favor de esta persona. ¿Acaso no se estaría premiando la conducta de un mal contribuyente al autorizar un descuento de esta magnitud? ¿Qué pensarán los órganos de control que han advertido el detrimento patrimonial de este fondo, el mal manejo que ha hecho este fondo? La Contraloría, por ejemplo, podría entrar a analizar si el beneficio produjo una disminución injustificada del recaudo, si existía una adecuada motivación técnica, si la medida terminó beneficiando principalmente a un solo deudor de gran cuantía. Estando en proceso de liquidación el Fondo Ganadero del Tolima, la autorización para reducir de manera significativa los intereses y sanciones de su obligación tributaria no producen únicamente efectos fiscales del departamento, sino que también podría tener efectos concursales, porque disminuiría el pasivo tributario del fondo y al hacerlo aumenta el remanente de la masa, mejora la posición patrimonial de la liquidación y puede aumentar la posibilidad de pago a otros acreedores según la prelación legal de pagos, y eso es una consecuencia jurídica que no podemos omitir. Por las razones aquí expuestas, y es importante analizar quién es el primer deudor, y por eso era mi insistencia en el derecho de petición que dice de manera respetuosa ante la Secretaría. Conocer el primer deudor o moroso e incluso quién es el segundo. Sin embargo, la Administración Departamental, a través de esta Secretaría de Hacienda, ha decidido reservar
la identidad de quiénes serán los principales beneficiarios de la medida. Por otro lado, considero que la Secretaría de Hacienda, al afirmar que la información previamente suministrada resulta suficiente para el estudio del proyecto de ordenanza, sustituye un juicio de necesidad que únicamente corresponde realizar a la Asamblea dentro de su autonomía. Finalmente, la respuesta no desarrolla ni siquiera controvierte de manera suficiente el alcance del artículo 27 de la Ley 1755 del 2015, el oficio de la DIAN 0429 del 2018 y la doctrina constitucional relativa a la inoponibilidad de la reserva frente a las autoridades públicas competentes. Solo se limitó a sostener una interpretación restrictiva, sin efectuar un análisis integral en el marco constitucional y legal y jurisprudencial invocado en la solicitud de la reconsideración. Por eso mi voto será negativo a este proyecto de ordenanza, porque así le cumplo a los tolimenses haciendo un deber del control político. Muchas gracias, señor presidente.